Hola. Hola a todos. El día de hoy vamos a estarles haciendo una pequeña reseña sobre una muy buena película llamada Her, que es dirigida por Spike Jonze en el 2013. Esta película a mí se me hace muy interesante porque te habla de una historia de amor, pero aquí lo importante y el tema principal de la película es sobre la tecnología, que la verdad, o sea, personalmente muchas veces nosotros lo utilizamos para forma negativa y para formas positivas. Obviamente la tecnología es muy importante pues porque te ayuda en todo, en la escuela, en la educación, en todo, para saber un poquito más con otros conocimientos, pero también te envicia mucho. O sea, la película gira en torno a un escritor solitario y divorciado que se enamora de una inteligencia artificial. Él se dedica a escribir cartas personales mientras lidia con su divorcio que lo dejó en completa depresión. Para encontrar algo de compañía, ya que se sentía muy vulnerable, muy solo, él decide comprar un sistema operativo que tiene voz de mujer. Al principio le facilita su vida cotidiana, como agendar fechas o darle información sobre varios aspectos, pero a medida que él pasa más tiempo con la inteligencia, él comienza a desarrollar sentimientos por esta, ya que como él estaba vulnerable, pues la inteligencia le mostró comprensión y empatía a sus situaciones. Él se enamoró de este sistema operativo. Neta, yo estoy sincera, paso más de 8 horas en el teléfono fácil. No, yo no. Yo sí leo y todo eso. No, bueno, hacemos todo con medida. Con inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial, la neta, en un punto va a dominar el mundo, siento yo. Porque hay días que yo he hecho esto, de que, no sé, me siento un poco mal emocionalmente y que de repente le digo a ChatGPT, ¿me puedes dar un consejo para esto o esto y el otro? Y uno a veces se le olvida que te está contestando un asistente que no existe, o sea, un robot, literalmente. Y algo que pasa en la película es que había un asistente que se llamaba Samantha y no, se puso el nombre Samantha. Ajá, pero era como así, era como una Siri, haz de cuenta, como una Alexa, pero era un robotcito. Y era un asistente virtual y era inteligencia y le preguntaban algo y respondía y luego tenía estas emociones, algo así. Sí, todo eso. Tenía sentimientos, o sea, no sentimientos, pues porque sigue siendo un objeto inanimado, pero el punto es que esa inteligencia pues te respondía, le preguntabas algo, te respondía y ya era como una persona en pocas palabras, pero pues no era. A medida como avanza la película, Theory y Samantha fueron estableciendo una conexión más profunda y interactuaban más emocionalmente entre ellos. Y es que uno a veces se puede como llegar a sentir algo por eso, ¿sabes? Porque llegué a ver una reseña de, no me acuerdo, de una amiga que decía que todos los días ella hablaba con la inteligencia artificial y llegó a tener sentimientos por ella, o sea, de que le gustó demasiado que una inteligencia pues la entendiera, ¿saben? De hecho, la película explora temas como la soledad, la intimidad y la naturaleza del amor. De hecho, hay escenas un poco fuertes, pero yo creo que no es lo importante ni lo protagónico de la película. O sea, lo importante es que habla mucho de la tecnología y cosas que sí es cierto. ¿Cómo la película representa la identidad digital para ti? En que el muchacho llegó a tener una muy grande conexión con una inteligencia artificial. A muchos nos ha pasado eso, la verdad, de llegar a tener mucha conexión con una cosa que no existe. O sea, existen personas que se enamoran de cosas que no existen o inciertas, ¿sí? Entonces, ¿cómo? O de personas que no conocen y conocen por las mismas redes sociales, que no pasa mucho en la película, pero me ha tocado ver que hay personas que se enamoran de personas sin ni siquiera haber escuchado su voz, sin no haber tenido contacto físico con esa persona que no conocen. Que no conocen y no sabemos si en realidad es real. Si es real o si es una persona que hizo un perfil falso y creó esa identidad. Saben, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque a muchos nos han pasado de tanto crear perfiles como de conversar con perfiles que no existen falsos en realidad. ¿Qué valores promueve o cuestiona la película sobre la vida en línea? ¿Para ti qué valores promueve? Para mí, pues que todo tenía que ver con tecnología. O sea, no se respetaban mucho las formas de estar en la tecnología, ¿saben? O sea, tanto en la película como en la vida real se usa la tecnología para cosas malas. De hecho, hay gente que conversa diariamente con inteligencia artificiales, por gusto o por cosas así. ¿Saben por qué también? Porque ya a mí me ha tocado hacer eso, de que me siento mal emocionalmente y no tener con quién hablar, que lo primero que se te ocurre es hablarle a un teléfono, ¿saben?
a mí me tocó estar muy triste y no tener a quien contarle, que me acuerdo que se lo conté a ChatGPT, y al ver que una cosa que no existe te entiende, yo creo que es lo que te hace vicio también. Sí, como es algo que inexistente, que existe pero a la vez no existe. ¿Por qué? Porque no es una persona real. Como es algo inanimado, o sea, no tiene emociones, algo que en la película sí, porque como que llegó a tener conexión con el protagonista. Sí. La Samantha llegó a tener como una conexión con el protagonista, o sea, se vio. Pero en realidad es inanimado, no tiene sentimientos, no existe, ¿saben? Sí, pero no, es algo muy confuso de explicar. ¿Creen que en el futuro digital será más positivo o negativo? Digo que negativo, sí, porque mira, ahorita ya afecta al planeta y nos afecta a nosotros, sí, toda la tecnología. Hay unos videos de inteligencia artificial que están muy padres, a mí me gustan, la neta, son de gatitos, que a mí se me hacen un padre, los veo mucho. Pero ¿cuántos litros de agua no se gastan en hacer eso y ni siquiera lo usan para algo positivo? No lo usan para algo positivo porque es algo que no tiene sentido, no es algo que ayude mucho en lo educativo, pero nomás es entretenido, pero en realidad se gastan litros de agua en nada. De hecho, ahorita existen más de 100,000 tipos de inteligencia artificiales, sí, para cada cosa. Y luego lo usamos para todos, o sea, para todo. Por ejemplo, clase de humanidades, que cuando teníamos, siempre decía, justifica tu respuesta, depende de lo que tú creas. Nadie, la mayoría, no se ponía a hacer razonamiento para sí solos. Literalmente lo que hacían era de que buscaron inteligencia artificial, de que ¿qué opinas del agua potable? Cosa que uno puede pensarlo y, ¿saben? Pero yo creo que en esto también nos afectó que en preparatoria ya no usemos libros, porque si te imaginas en primaria todas las fuentes lo sacan de un libro, ¿sí me entiendes? Te aprende uno más, pero si lo sacas de inteligencia artificial, de internet y todo eso, pues la verdad no. ¿Se puede considerar esta relación real o auténtica? ¿Por qué? Digo que real. Digo que auténtica. ¿Por qué? Pues no es como que puedas tener una relación con algo inexistente, como te digo, porque no es como que ahorita estamos conversando, nosotros dos nos entendemos más, yo te veo y todo eso, puedo sentir, puedo tocar y todo eso. Y pues la inteligencia artificial o cosas así, pues son cosas que en realidad no sabes de dónde sale toda esa información así. O si algo te espía o algo, ¿sabes cómo? Sí, tienes razón. Y pues real, pues lo único a lo mejor que lo que sientes, o sea, tus sentimientos tuyos son reales, pero pues hablar con un robot pues no es real, realmente es lo que queremos decir. La evolución de las relaciones humanas en la era digital. Hemos evolucionado mucho, como les dijimos, sí. Dependemos demasiado de las redes sociales, demasiado de todo. Literalmente lo educativo depende mucho de los teléfonos, porque sin los teléfonos no podríamos buscar la información, sin los teléfonos no podríamos también subir los trabajos a clase. Es algo vital, pero yo opino que sería mejor si volvieran a considerar los libros como fuentes. No perjudicaría tanto al planeta. Es que a todos ya se nos hace más fácil, la neta, buscar en inteligencia artificial. Que pues a todos nos hace más fácil la inteligencia artificial, honestamente, porque a muchas personas no les gusta leer o no se les hace fácil. Por ejemplo, nosotros tenemos 50 minutos de clase. Imagínate buscar cosa por cosa en un libro, leer, redactar todo, es más complicado, ¿saben? Por eso pues es más fácil de que mandarle un audio o escribir a la inteligencia artificial y que te conteste, cuando muchas veces ni siquiera es información fidedigna. Pero si hace algunos años no existía la inteligencia artificial, o hace que 4 o 5 años, y los de preparatoria lo sacaban de otras fuentes, no precisamente una fuente. Pues lo sacaban de fuentes fidedignas, cosas que la inteligencia artificial ya no es fidedigna, lo que dice. No, porque ahí mismo dice que la IA puede cometer errores, entonces no estamos 100% seguros de eso. Sí, porque muchos hemos buscado cosas matemáticas en la inteligencia artificial y te dan cosas que, o químicas y te dan cosas que no ni al caso viene. Ni al caso. Ventajas y riesgos de las comunidades virtuales afectivas. Las ventajas que sí te ayudan mucho si lo usas de manera positiva. Sí, pero también puedes tener desventajas. Por ejemplo, tú te puedes unir a un grupo de Facebook, pero no sabes con qué personas estás interactuando en esos grupos. Muchas de ellas pueden ser peligrosas y pues otras no tanto y así.
Sí. ¿Podría una inteligencia artificial formar parte de una comunidad virtual? ¿Qué implicaciones tiene esto? Yo digo que sí. Yo que sí, pues sí podría, pero pues no sería... Yo digo que sí. Así. En la forma de tener un asistente de inteligencia artificial, Sí. así como Siri, por ejemplo, Ándale. o Alexa. Yo digo Pero que sí. son cosas que no generan gastos de agua. Lo más que siento que no, yo digo que sí generaría más gas y más agua. Digo, No, más gas, más luz. más luz. Y más agua. Sí. Por ejemplo, si lo sacas de Google, no, ahorita ya decía, pero si lo sacas de fuentes fidedignas, no gastas agua. Entonces, como nada te cuesta buscarlo en una fuente Yo digo fidedigna que y se va a acabar copiar. mucho también el agua por la inteligencia Sí, artificial. es lo que me Fíjate está que yo no afectando más sabía ahorita. que usaban agua hasta que vi esos videos de los gatitos que te digo. Sí, no, y luego pues se calientan mucho las máquinas y para controlarlas les echan agua. ¿Las relaciones virtuales pueden ser tan válidas como las presenciales? Yo digo que sí. No, Sí y no, porque como les digo, a lo mejor tus sentimientos por esa persona si son reales, si los tienes, y a lo mejor, mira, a mí el amor virtual se me hace muy real porque sin haber sentido su tacto, sin haber sentido ni siquiera su olor, y muchas veces ni siquiera conocer su voz, y aún así sientes conexión con esa persona. Pero lo malo es que tú no sabes si esa persona realmente es su identidad verdadera o creó una identidad virtual que no existe, ¿saben? o si siente lo mismo por ti, es como ella no te puede asegurar que siente algo por ti, a lo mejor pues Que él se distraiga de tu Ajá. forma, ¿verdad? De que o sea, como jugar contigo así. Por ejemplo, es una cosa que no se debería hacer porque juegan con los sentimientos de otras personas. Es como entonces, pues no es algo bueno, pero tal vez algún día le hagan a uno lo mismo. Debates sobre la soledad digital y las relaciones humanas en tiempos de la inteligencia artificial. Pues lo hemos debatido todo el rato, o sea, Sí. realmente yo sí estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, Sí, siempre y cuando pues les digo que muchas veces nos hicimos tan adictos a la inteligencia artificial que, ay, no sé qué significa tal palabra, buscamos meta IA. sí. O, ay, no, de que no entiendo tal y tal, se lo ponemos a ChatGPT. Y de hecho, muchas veces, de que, no sé, por ejemplo, mi novio me trató mal hoy, la verdad no sé por qué, voy a preguntarle qué opina ChatGPT. No es que no tiene mucho sentido, pero pues también por lo mismo que nos sentimos solos, yo siento que por eso lo hacemos, weón. Yo lo llegué a hacer, la verdad. Sería más fácil, más confiable preguntarle a una persona como real, existente, a alguna persona que le tienes demasiada confianza, porque Es que yo siento también que muchas veces no podemos confiar rápidamente en las personas que sí existen. no, pero por ejemplo, si ya tienes años conociéndole, es de tu confianza, pues tal Por vez ejemplo, sí. yo quizás sí confiaría en ti, pero pues no sé, imagínate que no, perdón, imagínate que no estuvieras tú, pues tendría que confiar en otra persona y sería difícil para mí, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no podría confiar en un amigo virtual porque no sé qué información me pueda sacar o divulgar por otros lados. Y no sabes quién sea, porque he visto que sus señores se han hecho pasar por niños, adolescentes, y por esa razón ocurren las tragedias, feminicidios, hay muchos de aquí en Hay veces México. que hasta meses o años duran hablando con ella solo para ir por ellos. Bueno, ya como una conclusión personal, de mi parte la verdad me sentí muy identificada con el protagonista porque pues muchas veces ni siquiera sabes lo que sientes, muchas veces dependes demasiado de la tecnología y así es, ¿sabes? Y me sentí muy identificada con el protagonista. Me cambió la forma de ver la tecnología, sí y no, porque yo ya tenía este pensamiento de la tecnología. La verdad que yo siempre tuve este pensamiento, pero a lo mejor la película sí me hizo reflexionar un poco más. Sí. Y los riesgos, pues ya les dijimos que todo depende ya de la tecnología, de la inteligencia artificial, y en unos años quizás se gaste muchísimo más agua y otros recursos naturales, yo siento. Sí, yo siento lo mismo. Poco a poco se va a ir como adueñando la inteligencia artificial de todo el mundo, porque ahorita ya lo domina, así Ya como lo domina. pensamos, para todo lo usamos, ya hay robots y todo eso. De hecho en China ya hay unas cabezas gigantes que ya te responden cualquier cosita que le preguntes. Y también de hecho estaban fabricando bebés. Sí, ¿no? bebés. O sea, de que las personas de familia homoparental o personas que no puedan tener hijos, comúnmente su hijo es un robot, o sea, estaba Sí, viendo. ya existen de hecho. De hecho la inteligencia artificial también puede llegar a ser peligrosa porque he mirado videos
donde le preguntas o les brumas y te da tus direcciones. Como el video del canguro, loco, se ve súper real, en serio. Nunca he visto un video tan real como lo era ese. Era un canguro que lo usaban como para emocional, ¿cómo se dice? Asistente emocional. Ajá. Y el canguro nunca estaba ahí. Nunca estaba ahí. También llegué a ver, así de que no lo dejan subir. estaba viendo, amigos, de que hay una inteligencia artificial que te hace fotos íntimas, o sea, de que te desnuda completamente. Ya es muy peligroso. De hecho, ahorita he visto videos que suben que dicen, abre una página de OnlyFans, entonces de esa inteligencia artificial vendes fotos que no son reales. Que no son tuyas, ni siquiera existe la persona. Ajá. También está viendo de una TikToker, bueno, es que no me acuerdo cómo se llama, pero es una mujer que es boxeadora. Y dijo, amigos, ten mucho cuidado porque subieron estas fotos mías que se ven súper reales, así reales. Y nunca era ella, no era ella, pero todo el cuerpo era ella, la cara era ella. Incluso también vi que estaban haciendo voces de personas. O sea, yo te puedo estar diciendo algo ahorita y no, porque está hablando de la inteligencia artificial. O sea, ya hemos llegado a esos extremos. Ahorita apenas en el 2025, no me imagino en otros años más. O sea, no llegó a tanto los extremos así como se imaginaban en 20, 30 años atrás de que para el 2025 haber carros voladores, porque no, o sea... Pero se ha llevado a sus extremos la inteligencia artificial. De repente hasta un carro puede hablar, ¿no? Sí. O sea, a esos puntos podemos llegar, o sea, si se ponen a pensar en un futuro. O sea, de que le preguntes esto a la mesa y te responda. Ajá, de hecho hay unas Alexas que controlan toda tu casa, literal. Alexa apaga la luz, se la apaga, Alexa prende la luz, o así, cosas. Controlan cosas que no se veían en los 80s. No. Siento que cada vez vamos cambiando más y va a estar peor cada vez esto porque... ¿cómo se dice? Nos controla la inteligencia artificial. De repente, pues, imagínense, vayan caminando por la ciudad y tú no sepas si esa persona con la que te topaste sea real. O sea, vamos a estar en los extremos, ¿no? Porque ya ves del canguro ese que dices tú que no lo dejaron subir al avión. Y era inteligencia artificial. Sí, loco. Y todas las personas, o sea, identificadas y por qué o así. Es como por una era inteligencia artificial. Era inteligencia artificial, realmente no existió ese canguro. Los videos de los gatitos, oye, muy acá. Son muy innecesarios porque no te ayudan en nada. Sí los vemos y nosotros los consumimos mucho, la verdad. Pero pues no podemos hacer nada, si los dejamos de ver no cambiamos nada. No cambiamos nada, ¿sí me entiendes? Porque pues con dejarlos de ver no vamos a dejar que dejen de gastar agua. Yo siento que lo principal, que muchos recursos naturales se van a acabar por esto. Sí. Ya todo está agotándose, el agua principalmente, que es lo que más utiliza la inteligencia artificial. Sí. ¿Y qué más? Lo más, yo creo que esto será todo. Yo creo que eso es todo para el video de hoy. No olviden suscribirse. Les recomiendo que vean la película. Vean la película, está muy buena. La verdad, yo le doy un 10 de 10. Sí, yo también. Está buenísima. Está muy buena. Cada personaje es interesante. Está muy bien los diálogos. Y si te centras bien en la película, le vas a entender. Y por último quisiera hacer una comparación con este K-drama que se llama Holo mi amor, que es muy similar a Her, pero esta es una serie. Y en ese también pasa algo muy similar. Ella se enamora de un holograma que es una inteligencia artificial. Ella se enamora porque igual le muestra mucha comprensión, empiezan a pasar demasiado tiempo juntos, pero obviamente como en Her tiene sus consecuencias. En Her el protagonista aprendió como de quién no enamorarse y de que el amor, pues hay que aprender a estar solos para no enamorarse con muy poco, porque pues una inteligencia artificial lo único que te da a lo mejor es comprensión y un poco de empatía, y lo que la inteligencia artificial te hace creer lo que tú quieres saber, pero hay que aprender a estar solos para que no te tengas que enamorar de algo que no existe. Y quise hacer esta comparación porque comúnmente en las reseñas se hacen comparaciones de películas, pero la verdad que ambas son muy buenas, ambas se las recomiendo mucho, ambas hablan de inteligencia artificial y sus consecuencias. El paralelismo de ambas es que es muy repetitivo en cómo termina todo y las consecuencias que tiene pasar demasiado tiempo con una inteligencia artificial, porque ambos se enamoran de algo que no existe, algo que no puede ser correspondido. Nomás que la diferencia es que en Holo mi amor la muchacha se enamoró de algo un poco más posible porque la inteligencia artificial era creada a base del dueño físicamente
era como el que la creó y todo era un poquito más real que en Her. No más que Her todavía tiene más realismo en la parte de cómo terminan las cosas y las consecuencias que tiene esto. Bye.